Vale, ha llegado el momento de ponerse un poco mamarrachas y hablar de salseo filosófico. Por favor, dime que no vas a estar 10 minutos haciendo el ridículo. Vale, ya paro, pero igualmente en este vídeo no vamos a hablar tanto de filosofía teórica, sino de la vida de un autor en concreto. ¿Cómo que de un autor? No entiendo nada. En filosofía es fundamental comprender la vida de los autores porque estas no se pueden desvincular ni de sus teorías ni de sus posturas. Y además tampoco vamos a negar que las vidas de estos autores muchas veces dan para una novela o para varias. Algunos ejemplos de estos son autores como Platón, Spinoza, Nietzsche, Schopenhauer o Wittgenstein. Pero sinceramente, la lista es demasiado larga para ponernos a enumerar autores. ¿Y quién será él o la protagonista del vídeo? Concretamente en este vídeo vamos a hablar de la vida del autor Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué tiene de interesante Rousseau? Vale, vamos a introducir un poquito a este autor. Este es uno de los filósofos más importantes que nos ha dado la Ilustración francesa. Además, ha influido muchísimo en teorías posteriores, por ejemplo, de filosofía política. Este autor, gracias a su teoría, ha configurado la imagen que tenemos de la democracia actualmente, debido a que presenta un concepto muy importante, el de voluntad general. Aviso que este autor no es el que descubre este concepto, pero sí es verdad que es muy importante este dentro de su planteamiento. Así que lo que haremos en este vídeo será ver y conocer algunos aspectos importantes de la vida de Rousseau para saber un poco más de su contexto biográfico, ¿no? Pues entonces un momento que voy a por mi café. Antes de empezar, un poco de contexto. Rousseau vivió en el siglo XVIII, que es una centuria que tiene un título propio, el siglo de las luces. Este título es dado gracias a un movimiento cultural muy importante que se dio en este periodo, la Ilustración. Así, durante el siglo XVIII se da el momento en el que pasamos de la edad moderna a la edad contemporánea. Con ello, es un periodo de cambio en el que suceden bastantes cosas muy importantes. Encontramos el colapso del feudalismo, las críticas al absolutismo, el inicio de la revolución industrial en Inglaterra o la aparición de las democracias en el panorama europeo. Vale, pero como hemos comentado, una de las cosas más importantes de este periodo es la Ilustración, cosa que sí que afecta a los filósofos de forma directa. La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que afirmaba que la razón estaba sobre la superstición y la fe. Este movimiento no solo afectó a la filosofía, sino también a otros ámbitos culturales como las ciencias o las artes. En el caso de la filosofía, que para algo el canal va de eso, se nos muestra cómo la razón se entronizó, haciendo que todo se vea desde el prisma de esta. Algunos de sus autores más importantes son Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Hume o Kant. Y sin duda no nos podemos olvidar del propio Rousseau. Sí, la Ilustración en definitiva es un movimiento cultural que lo que hacía era racionalizarlo todo. Todo se veía bajo la luz de la razón. De ahí que este siglo sea conocido como el siglo de las luces. Cosa que será muy criticada en la filosofía contemporánea. Ya lo vimos en este vídeo. Bueno, ha llegado el momento de hablar de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712, en Ginebra. No obstante, durante los primeros años de su vida no tuvo mucha suerte. Su madre, por desgracia, falleció pocos días después de dar a luz, y su padre fue desterrado cuando Rousseau tenía 10 años. Así que hasta los 10 años lo educó su padre, ¿no? No sé si decir que con su padre tuvo una buena educación. Su padre era relojero y no se preocupó demasiado de desarrollar intelectualmente al niño. Así no tuvo una educación formal hasta que fue dejado con su tía tras el destierro de su padre. ¿Y no se formó en ninguna profesión? Como adolescente empezó a trabajar de diversas cosas como relojero o como aprendiz de grabador. Vamos, que Rousseau en su adolescencia lo que hizo realmente fue luchar por sobrevivir. Tendrá que mejorar, ¿no? Sí, y así fue. Todo empezó a irle mejor cuando empezó a trabajar al servicio de Lady Louise Lenoir de Warens. Allí estaría a su cargo y empezó a enseñar música en su casa. Es en este punto en el que vemos un fuerte desarrollo de Rousseau en el ámbito de la música y de las artes, pero además pudo gozar de la lectura, pues tenía mucho tiempo para dedicarse a ella. Además, la mayor parte de la actividad vital de Rousseau empezará a desarrollarse en la ciudad de París a partir de 1741, lugar en el que conocerá a un importante autor, Diderot, uno de los promulgadores de la enciclopedia. Rousseau colaboró con esta obra en ciertos artículos sobre música. Además, podemos ver que Rousseau establecerá ciertas conexiones con el círculo de ilustrados, en el que encontramos a autores como Rameau, D'Alembert o Voltaire. Espera. ¿Voltaire? Pero Rousseau y Voltaire no... ¿No qué? ¿No se odiaban a muerte? Sí, no te preocupes que hablaremos de este tema más adelante, porque la enemistad entre estos dos autores... En fin. Volviendo al tema, en París sería donde este autor alcanzaría su plenitud, convirtiéndose en el gran filósofo que fue. Vale, pero ¿cómo pasó de ser un don nadie a un aclamado filósofo? Es cierto que la fama no le llegó de un día para otro, pero también es verdad que hay un suceso concreto que serían bastante importantes para Rousseau. Fue su presentación a los concursos de la Academia Francesa de Dijon. Rousseau presentó en 1750 los discursos sobre las artes y las ciencias, mientras que en 1755 presentaría el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. En el primer caso, Rousseau ganó el concurso, mientras que en el segundo se quedó con el segundo puesto. Y estos discursos supongo que le dieron la fama. Al menos lo que sí consiguió es que el nombre de Rousseau sonara con bastante fuerza, pero tal vez no de la manera que se hubiera deseado. ¿Por qué?
Porque en estos discursos lo que hace Rousseau es hacer una fuerte crítica a una idea muy importante en la Ilustración, la idea de progreso. Este autor no plantea que las sociedades evolucionen a mejor gracias a la técnica. Lo que plantea es que a mayor desarrollo también se generan más desigualdades e injusticias. Es decir, que cuanto más progresamos, más cae nuestra moral. Con ello lo que vemos es que Rousseau está chocando con esa imagen positiva de progreso que mantienen los ilustrados, y esto será bastante negativo. Con ello podemos ver que una de las razones por las que Rousseau empezaría a chocar con sus coetáneos es a partir de su ideología. Vamos, que amigos supongo que pocos, pero ¿tuvo familia? En su estancia en París, en 1745, conocería a quien sería su mujer, Thérèse Levasseur. Con ella tuvo una relación sentimental bastante compleja, así que vamos a rescatar simplemente los dos hechos más importantes. Lo primero es que con ella tuvo 5 hijos entre 1746 y 1752. Y lo segundo es que se casaría con ella en 1768. ¿Fue padre sin casarse en esa época? No entiendo. Créeme, eso no es lo preocupante de la historia. Rousseau fue un padre horrible, es más, fue inexistente. Cuando nacían sus hijos, los iba dejando en el hospicio en contra de la voluntad de su madre. Y esto, créeme, tendrá consecuencias. Vale, dame un momento. ¿Cómo es que Rousseau, uno de los autores que escribieron una de las grandes obras de pedagogía, abandonó a sus hijos poco después de nacer? Sí, siendo sinceros, es un sinsentido. Rousseau en sus confesiones dejaría caer que no los podía mantener, y que por eso los dejaba en el hospicio. No obstante, aquí hay un lío de cojones. Pero bueno, dejemos este horrible dato para pasar a un año bastante importante para la vida de Rousseau, 1762. Confrontado con sus coetáneos, este autor publicaría las que posiblemente son sus dos mejores obras. ¿Sabrías cuáles son? Una, sí o sí, ha de ser El contrato social. Y la segunda, ¿El Emilio? Exacto, en El contrato social, primeramente, nos encontramos con su obra magna en temas de política. En ella se expresa la tesis de que el poder del Estado ha de centrarse en la voluntad general del pueblo. Así, lo que se plantea es que el sistema que organiza el Estado ha de reducir las injusticias y las desigualdades. Y esto, como puedes imaginar, tendrá fuertes repercusiones en teorías políticas posteriores. ¿Y qué cuenta El Emilio? El Emilio es fundamentalmente una obra pedagógica. En ella se plantea una educación universal, pero evidentemente masculina. No le pidamos tanto a Rousseau. Así, lo que plantea este autor es que la educación ha de estar alejada de las instituciones y ha de darse relacionada con la naturaleza y con la observación. También se ensalza la importancia de los sentimientos acompañando a la razón. A ver, evitando el tema del machismo en la obra, lo demás parece más o menos coherente. Ya comentaremos el Emilio porque en algunos aspectos es muy interesante, pero respecto a sus críticas hemos de mencionar que hay una obra muy concreta, un poco posterior, que es bastante importante. Esta es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrita en 1792 por la autora Mary Wollstonecraft. Esta plantea la necesidad de una educación universal y es fundamental para las bases del feminismo. No obstante, la gran crítica que nos interesa en el vídeo de hoy no es esta, sino la que formuló la Iglesia. El contenido de este libro no iba muy acorde a lo que la Iglesia planteaba sobre educación, y esto hizo que los religiosos del momento hicieran fuerza para que Rousseau fuera exiliado. ¿Rousseau fue exiliado? Sí, claro, Rousseau fue a lo que a día de hoy conocemos como Suiza en búsqueda de la protección del rey de Prusia. No obstante, Voltaire, recordemos su enemigo, había aprovechado el momento para darle un crudo ataque. Le acusó de sifilítico, de haber matado a su madre y de haber abandonado a sus hijos. Al menos lo último es cierto. La verdad es que sí. Pero bueno, estas acusaciones hicieron que el pueblo se levantara en contra de Rousseau, pero esta continua huida hizo que Rousseau desarrollara manías persecutorias y paranoias, algo que sería bastante importante en años posteriores. Todo esto haría que Rousseau volviera a huir. ¿Huir dónde? Pues mira, fue otro filósofo quien le acogió. David Hume en 1765 le ofreció su ayuda en Inglaterra, pero... No me lo digas. Acabó enemistándose con él. La personalidad de Rousseau ya era bastante complicada de por sí, pero es cierto que debido a sus paranoias acabó acusando a David Hume de confabular contra él. Esta disputa terminó consiguiendo que el autor inglés le pidiera a su rey Jorge III que le pagara una pensión a Rousseau para estar tranquilo. Imagínate el drama. No obstante, Rousseau volvería a Francia poco tiempo después, en 1767. ¿No lo habían exiliado? No entiendo muy bien, la verdad. Sí, pero por ello no utilizó su nombre, utilizó un seudónimo. Esta fue una gran oportunidad para los franceses. En 1770 se le dijo a Rousseau que podía vivir tranquilamente en Francia si prometía no volver a publicar. Sí que era incómoda su figura, ¿no? Espera, que aún hay más. En este periodo, Rousseau en París escribiría sus últimas obras. Una de ellas eran sus Confesiones, que era una obra autobiográfica que buscaba exculparse a sí mismo de muchos actos. No obstante, Madame de Pinay, disculpad mi francés es insoportable, que también fue amante de Rousseau, al leer la obra quedó tan escandalizada que prohibió su publicación. Realmente en esta obra se sacan bastantes trapos sucios. Es más, Voltaire en este punto seguiría tirando de la cuerda, obligando a Rousseau a mudarse a Armenonville. Allí escribiría algunas obras secundarias, dejando inconclusa su obra Ensoñaciones de un paseante solitario a causa de su muerte en 1778. Vaya. Y mira, lo que sinceramente me parece una fantasía es que, aunque primeramente fuera enterrado en Armenonville, en 1794 sería trasladado al Panteón de París, siendo enterrado muy cerca de los restos de su amigo, Voltaire. Gracioso cuanto menos.
Así terminó la vida de uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad, siendo uno de los autores más destacados de la Ilustración y uno de los mayores críticos de esta. Este es uno de los autores que nos vienen a la mente cuando hablamos de política, legislación, filosofía o de nuestra historia. Vale, tengo unas preguntas. ¿Cuál es tu opinión de la Ilustración? ¿Cómo se desarrolla la teoría de Rousseau? ¿Qué fue de la vida de otros autores como Voltaire o Hume? Como siempre, dejaremos estas cuestiones para otro café. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis de dejar vuestro comentario ante cualquier duda. Si queréis decirme vuestra opinión o comentarme cualquier cosa, comentad, os leo. Y ya, si queréis seguir en la pista al canal, no dudéis en suscribiros. Con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Rousseau. No, ya empezamos. 28 de junio de 1712. Increíble haberlo dicho. Madrid no, es París. Ay, Dios mío, la española. Creo que lo he dicho bien.